Continuamos con el tema del avivamiento. Hemos tratado el miércoles anterior sobre el avivamiento verdadero y hoy vamos a tratar de entender si necesitas un avivamiento espiritual. Necesitas un avivamiento espiritual y como la Iglesia, pues es cada uno de nosotros, pues ahí estamos nosotros. Y la Iglesia soy yo, ¿no? Necesitas un avivamiento espiritual. Vamos al Salmo, libro de los Salmos 85. Libro de los Salmos 85. Si ya encontró el libro de los Salmos 85, pues puede ponerse en pie y lo vamos a leer. Aunque me voy a centrar en el versículo 6. Hoy será el versículo 6 que vamos a hacer nuestra exposición de la palabra de Dios. Dice así Salmos 85. Fuiste propicio a tu tierra, Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación y haz cesar tu ira sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia, implorando tu bendición. Tu palabra toque nuestros corazones, nuestras mentes. Que haya un despertar en nuestro espíritu, Señor, a través de esta exposición, de este versículo del Salmo 85. Que podamos vivir tu palabra, Señor, para darte toda la gloria al que es digno de merecerla, y es a ti, Señor, al único Dios verdadero, a nuestro Padre del cielo. Bendice cada una de las vidas, a cada uno de los cuales escucharán este estudio, esta predicación, Señor. Y tráenos vida a nuestras vidas, Señor, para que nos podamos regocijar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Y solo me voy a remitir al versículo número 6 que dice: no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti. Y vamos a ver un poco el contexto del Salmo 85. Este salmo fue escrito después de que el pueblo de Israel regresara del cautiverio, del exilio. Está allí la reconstrucción del templo para el culto a Dios. Estaba avanzando esa reconstrucción del templo, pero no de una manera eficiente, no de una manera rápida como los profetas de Israel esperaban y según el querer de Dios. ¿Y por qué se estaba retrasando o iba muy lento esta reconstrucción del templo? Porque cuando regresaron los israelitas estaban más comprometidos por sus propios, por construir sus casas, sus terrenos,
estaban más enfocados en sus propios negocios, más que en la restauración del templo de Dios y del culto a Dios, ¿no? Por eso no avanzaba la obra de Dios. También los israelitas estaban agradecidos porque Dios los había libertado del cautiverio, pero ellos aún sentían que la ira de Dios estaba sobre ellos. Porque ellos no veían avanzar la obra en el templo, ni tampoco las murallas que se tenían que levantar alrededor de la ciudad, porque ellos tenían muchos enemigos, como los moabitas. Y ellos estaban expectantes a que se cumpliera eso por su protección, pero no veían avance. Por eso pensaba que Dios todavía estaba con ira con ellos. Y lo expresan en el versículo 5. Si usted va al versículo 5, ellos lo dicen. Dice, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y obviamente este versículo nos deja ver que esta expresión es de una persona que tiene compasión, que tiene piedad, que sabe a quién dirigirse, que es una persona que se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor y que no avanza. Es una súplica a Dios. Y aquí vemos explícitamente el clamor de un avivamiento, de un corazón piadoso, compasivo, que se percata de lo que está sucediendo en su entorno. Es una persona sensible a lo que está sucediendo. Se daba cuenta que el templo estaba tardando en reconstruirse, que las murallas no se levantaban, que el pueblo no estaba dando un culto a Dios como debía hacerse, y de ahí nace, de ese corazón piadoso, un clamor a Dios, ¿no? ¿Estarás con nosotros airado todavía? ¿Todavía no nos has perdonado? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? Y esa es una oración que solo lo puede hacer una persona piadosa, ¿no? Que cree en Dios. Ese clamor también puede estar en la boca de una persona hoy en día que se da cuenta de la oscuridad que está avanzando en este mundo. De darse cuenta que los valores de este mundo están invertidos, ¿no? Que va de mal en peor, que se da cuenta que la espiritualidad de la Iglesia universal está en detrimento, en declive, se está estancando, que la misión de la Iglesia no se está alcanzando. Y es ahí donde una persona con un corazón piadoso debe clamar a Dios por un avivamiento, por una conversión real. Y eso lo podemos ver en el versículo 6. Dice así el versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Ese es el clamor de un corazón piadoso. Señor, ¿no nos darás vida? Y esa fue la oración de los hijos de Coré. Coré eran unos levitas que hicieron esta declaración en medio de este cuadro que os he presentado de un pueblo que estaba llevando todo muy lento, ¿no? Para la gloria de Dios. No estaban construyendo sus templos, las murallas, y le daban un culto a Dios muy, muy malo, sin respetar la santidad de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque los israelitas se habían dedicado más a sus negocios. Imagínense, venir del exilio, tenían que volver a reconstruir todo, de la nada. Sus negocios, sus casas, su economía, pero se dedicaron más a eso que a lo importante, que era reconstruir el templo para adorar a Dios. Y recordáis que para los judíos en aquel tiempo el templo era era donde estaba la presencia de Dios. Entonces estaban más ocupados en sus propios asuntos que en el reino de Dios. Y la ley de Moisés decía que tenían que traer lo mejor de su rebaño, las primicias, para dar ofrenda a Dios.
pero ellos no lo traían. Ellos estaban trayendo lo que les sobraba. Y al traer lo que les sobraba como ofrenda a Dios, estaban diciendo que Dios no les importaba, que no amaban a Dios y que no era el primer lugar para ellos. No lo reconocían. El pueblo de Israel se guardaba lo mejor para ellos y lo que sobraba era para Dios. Y el profeta Malaquías lo expresa de esta manera. Malaquías 1:8. Mire lo que dice el profeta Malaquías. Dice, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dijo Jehová de los ejércitos. Malaquías habla en nombre de Jehová. El pueblo le estaba dando corderos que encontraban despedazados por las animales salvajes, se los llevaban como sacrificio, donde en el Antiguo Testamento se decía que tenían que llevar el mejor cordero sin ninguna falla, pero ellos estaban llevando el tuerto, el cordero cojo, el cordero despedazado por los animales salvajes, se los llevaban a Dios. Y esto lo que quiere decir es que hay un decaimiento espiritual del pueblo. Cuando el pueblo solo se vuelca para ellos mismos, su principal objetivo es estar bien en ellos mismos, dejar para último los asuntos de Dios, la ofrenda como vida a Dios y en todo aspecto, está diciendo que ese pueblo está en decaimiento espiritual. Los mismos propios sacerdotes no estaban enseñando la ley de Dios, enseñaban lo que ellos querían y le estaban diciendo al pueblo que todo estaba bien. Estaban diciendo mentiras y el pueblo se lo creía y estaban prometiendo cosas que no están en la palabra de Dios. Estoy hablando de ese tiempo, no de este. Pero igual está sucediendo igual, mis hermanos. La gente da como quiera, la gente da lo último para Dios, todo va volcado a sus sueños, a su propia realización y el reino de Dios de último, yendo en contra de la palabra de Dios, que el reino de Dios tiene que ser el primero. Personas predicando lo que ellos quieran, engañando a las personas, no se enseña la palabra de Dios y eso lo que trae es un decaimiento espiritual. ¿De verdad necesitamos un avivamiento? Esa es la pregunta del texto. Muchas veces el pueblo de Israel se encontró así. Lo vemos en el libro de los jueces, lo vemos en el libro de los reyes, en una subida y una bajada, ¿no? Se portaban bien, honraban al Señor, bajaban, decaían, no daban culto a Dios, idolatría, y volvían otra vez. El Señor los levantaba, adoraban a Dios y otra vez decaían. Siempre fue así el pueblo de Dios. Y ellos, en ese momento en que ellos están percibiendo todo esto, pues los hijos de Coré se levantan y dicen, bueno, necesitamos regresar al primer amor. Necesitamos tener temor a Dios, de que Él es santo. Necesitamos tener hambre por la palabra de Dios, ofrecer un culto verdadero a Dios y que todo esto nos sirva para bendecir a muchos, que puedan ver que en medio de nosotros está a Dios. Por eso el pueblo clama, como dice el versículo 6, ¿no volverás a darnos vida, Señor? Es imposible soportar un ambiente así, si se dice que somos el pueblo de Dios. No volverás a darnos vida, dicen ellos. No es que estuvieran muertos, estaban muertos espiritualmente. Como dijo Daniel en el Salmo 51, que yo no pierda el gozo de mi salvación. Eso les estaba pasando a ellos, no tenían gozo, no tenían alegría,
pero era porque también se estaban comportando así, ¿no? Estaban diciendo ellos, estamos como muertos, devuélvenos la vida, vivifícanos, oh Dios. Esa es la oración del pueblo de Dios en ese momento. Ellos sabían que esa vivificación podía venir de Dios, por eso le están clamando a Dios. Ellos no le claman a un hombre. Ellos no ponen la esperanza en ningún hombre. Ellos pueden y saben que deben poner su esperanza en Dios, al único Dios verdadero y todopoderoso. Y le dicen a Él, devuélvenos la vida, devuélvenos el gozo, Señor. Y ellos se dirigen al Señor que todo lo puede. ¿Qué significa la palabra avivamiento? ¿Qué significa la palabra avivamiento? La palabra avivamiento significa acción o efecto de avivarse, de traer vida. Y es en el avivamiento donde se experimenta una mayor sensibilidad al pecado. Antes, cuando no hay ese avivamiento expresado por Dios, pues hay sensibilidad al pecado. Quizás algunos dicen, bueno, es pecado, me confieso y continúo. Pero en ese momento de avivamiento, el pecado se hace más palpable, se duele más, hay más sensibilidad al pecado, mayor sensibilidad a la santidad de Dios. Está la gente más dispuesta a estudiar la palabra de Dios, a arrepentirse, a confesar sus pecados. Y eso fue lo que precisamente trajo la Reforma Protestante en 1517, con la ayuda de Dios, usando ¿a quién? A Martín Lutero. Hubo un avivamiento. Dios permitió su derramar de su espíritu para que todo encajara y que hubiese una reforma. Y ese avivamiento, a través de esa reforma, reformó todo un país. Se cambiaron las leyes, cambiaron el modo de vivir de la sociedad. Se promulgó más la palabra de Dios. Hubo más hambre por conocer la palabra de Dios, por estudiarla. Es así que la Reforma Protestante tocó la educación de las escuelas para que se introdujera a Dios mismo ahí. La forma de vivir de esa época cambió totalmente. Y eso es lo que hace un avivamiento, un toque del Espíritu Santo, un derramamiento que se puede percibir y toca absolutamente todo. El avivamiento es la resurrección de muertos espirituales. Es un derramamiento pleno del Espíritu sobre el pueblo, porque aquí le está hablándose el pueblo al Señor. El avivamiento viene es para el pueblo, que está adormecido, no dormido. La iglesia no duerme. El que duerme es el mundo. Pero la iglesia puede estar adormecida, dando tumbos, ¿no? Ahí, adormecida. Y ese avivamiento también ocurrió, son muchísimos, pero en Inglaterra, en 1734, se reunieron jóvenes a orar. En la época de diciembre de 1734. Y en una noche, sin esperar, el Espíritu Santo los tocó. Y fue tanto el toque a sus corazones que comenzaron a orar, comenzaron a confesar sus pecados y la gente se comenzó a unir y llegó a la iglesia y miles y miles y miles escucharon eso y fueron tocados por el Espíritu Santo y se convirtieron al Señor. Es tanto que toda Inglaterra cerraron las cárceles porque no habían delincuentes. Los bares cerraron porque ya la gente no iba a beber. Se llenaron las iglesias. Cuentan que la gente iba al bar, le servían el trago y la gente no podía beber. Venían en llanto. Decían que estaban en pecado, que necesitaban de Dios y cerraron los bares. Eso es un avivamiento. No como el avivamiento que hubo por ahí, supuesto que cerraron no las cárceles ni los bares, los cerraron a ellos. Dijeron, hasta aquí va el avivamiento, ¿no? Un avivamiento no lo para nadie, mi hermano. Y toca hasta todo rincón de un país. Y lo que sucedió ahora en Kentucky es más bien un despertar espiritual. Un despertar espiritual
Qué bonito tener ese despertado, ¿verdad? ¿Usted se imagina a los jóvenes de esta iglesia haciendo eso? Precioso. Pero el avivamiento, mi hermano, no lo puede producir ni usted ni yo. No le podemos poner un día y una fecha. El avivamiento no es una obra de la carne. El avivamiento es una obra del cielo, del Espíritu Santo de Dios. Es una obra soberana de Dios. Mas nosotros podemos hacer ese camino. Buscar en oración al Señor. Mis hermanos, cuando una iglesia ora unida, se reúne a orar, cuando una iglesia tiene hambre por su palabra y sed de su presencia, Dios contesta la oración. Dios contesta la oración. Lamentablemente, muchos proclaman estar en avivamiento. Usted ve por las redes sociales multitud de personas diciendo que están en avivamiento y personas específicas supuestamente llevando ese avivamiento, ¿no? Un verdadero avivamiento espiritual versus el supuesto avivamiento que profesa este movimiento neopentecostal de estos tiempos, ¿no? Con su teología de la guerra espiritual, ¿no? Donde sus cultos aparecen manifestaciones del Espíritu, ¿no? Supuestamente manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no? Donde todo el mundo se cae, manifestación de hablar en lenguas, de un montón de cosas, donde en 2000 años nunca se ha visto eso en la historia de la Iglesia, en los avivamientos. En lo que se ve el avivamiento es arrepentimiento del pecado, de conversiones reales, de volver a la Escritura, de hambre y sed por estudiar la palabra de Dios. Eso es lo que se ve en 2000 años de historia en la Iglesia. No se ve nada de esto, de estos movimientos. Pero la gente piensa que es real, porque como la gente se cae, pero como aparece oro, ahora ya aparece lluvia, ¿no? Aparece lluvia. Llueve dentro del templo. Pero aparece esta teología de la prosperidad que dicen ellos que si tú no prosperas espiritualmente estás bajo maldición, y nunca hablan de pecado, de arrepentimiento ni de santidad. ¿Qué avivamiento es este entonces? Pues es una imitación de un avivamiento. Y el mejor imitador en todo este planeta se llama Satanás. Satanás puede imitar un avivamiento. Porque donde no hay transformación de vida, porque no hay cambios de vida, ni cambio en una ciudad, ni siquiera en las casas de los que van, no es un avivamiento. ¿Cuántas personas no se reúnen para ir a esos famosos avivamientos y los únicos que se movieron fueron ellos? Y la ciudad queda igual de corrupta y en oscuridad. Un avivamiento genuino transforma, mis hermanos, el carácter del hombre. Vivifica el alma. Satanás es un imitador. Y la Biblia nos dice que el Espíritu dice claramente en los últimos tiempos que algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, como dice primera carta a Timoteo 4:1. Estas doctrinas de los demonios son cosas que los demonios enseñan. ¿Y cómo se difunden las doctrinas de los demonios? Bueno, se difunden a través de seres humanos. Y la Biblia nos dice, tales enseñanzas vienen por medio de hipócritas mentirosos cuyas conciencias han sido cauterizadas. Primera carta de Timoteo 4:2. Satanás tiene sus predicadores, falsos maestros que pueden ser amables y persuasivos en su forma de hablar, con su gran elocuencia, pero su mensaje no viene del Espíritu Santo de Dios. Su mensaje viene de espíritus malignos, cuya labor es la desviación de la verdad del Evangelio de Jesucristo y manipular a las personas que quieren escucharlos, porque estas personas quieren escucharlos.
La Biblia nos dice, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien teniendo comezón de oír, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, como dice 2 Timoteo 4:3. Aquí hay dos partes. El falso maestro no se hace solo. Consigue a aquellos que quieren que lo escuchen y ellos consiguen sus falsos maestros anhelando lo que ellos quieren escuchar de ellos. Hermanos, necesitamos clamar a Dios por un avivamiento espiritual de la Iglesia universal, para que el Señor traiga quebranto al corazón de los hombres, que traiga un verdadero arrepentimiento de las vidas, que haya confesión de pecados, que haya hambre de su palabra y sed de su presencia. Lo único que nosotros tenemos que hacer es, como lo hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué hizo él? Preparar la leña, poner la leña en el altar y orar. Y el que trae el fuego es Dios en su momento. Pero tenemos que hacer nuestra parte para que el Señor bendiga a su iglesia. Necesitamos un avivamiento espiritual. La iglesia necesita un avivamiento espiritual. Pero no podemos dejar que el Espíritu Santo haga todo y limpie todo. Dios nos ha dejado su voluntad en las Escrituras para que nosotros la obedezcamos. Nos ha dejado a su Hijo Jesucristo para que perdone nuestros pecados y venimos ante Él. Nos ha dejado indicaciones en su palabra para que nos veamos como en un espejo y veamos nuestro pecado y nos arrepintamos y que haya confesión de pecados. La Escritura nos da direcciones claras de cómo ser un hijo de Dios, de cómo ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Por esto es que el avivamiento comienza en la iglesia, comienza en el pueblo de Dios. Muchas veces la iglesia pone la culpa en el mundo, ¿no? Es que son las leyes, es que es la prensa, es la economía, es la cultura, pero la causa del enfriamiento en la iglesia o de la iglesia no es algo externo, es algo interno del corazón. No tiene nada que ver con el mundo. Cuando la iglesia, cuando tú eres iglesia, te enfrías, dejas entrar el mundo a tu vida. Una iglesia fría deja entrar el mundo a su entorno, a la iglesia. Lo deja entrar porque hay problemas en su corazón. No hay un corazón en santidad. Hay una vida fría espiritual, donde se perdió el gozo, donde todo se hace porque se debe hacer. Es una rutina. Pues esa persona, esa iglesia necesita un avivamiento espiritual. ¿Cuál es el propósito del avivamiento según este versículo? Hay un propósito en el avivamiento. Y nos dice aquí la palabra de Dios. ¿No volverás a darnos vida? ¿Para qué? Para que tu pueblo se regocije. ¿En quién? En ti. Porque no hay gozo. No hay gozo. Gozarse en Dios, alegrarse en Dios, regocijarse en Dios, gozarse en la presencia de Dios, percibir la alegría de las personas para darle gloria a Dios. Es lo que ellos necesitaban en ese momento. El fin del avivamiento es gozarnos de la presencia de Dios en nuestro medio, en nuestra vida. ¿Y cómo puedes llegar a tener ese gozo en tu vida? Si ya se te fue ese gozo,
Ya no tienes el primer amor. Vas a la iglesia como una rutina. Ya no estás a la expectativa que te va a hablar Dios, sino que Dios me va a dar. Ya vas a la iglesia porque toca ir. Sirves sin alegría, sin gozo. Se te está volviendo una rutina. No te interesan los estudios bíblicos, ni compartir con tus hermanos las actividades que hay. Te importa más, como le pasaba a este pueblo, tus asuntos, tus negocios, tu tierra, que darle honra a Dios. Pues, ¿cómo podemos vivir ese gozo, esa alegría en el corazón? Pues confesando tus pecados, apartarte de tus pecados, un verdadero arrepentimiento. Darle la espalda al pecado y volverte a Dios. Mirar a Dios. Vivir en santidad. Y la palabra nos lo dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán. Si me buscan de todo corazón. Ten la seguridad que si buscas al Señor con todo tu corazón, y eso significa con todas tus fuerzas, lo vas a hallar. Y habrá gozo en tu vida, habrá paz en tu vida. Aunque haya aflicción y problemas, Dios estará contigo plenamente. Podemos tener perdón de nuestros pecados y vivir en santidad, llenos del Espíritu Santo de Dios, gracias a una sola cosa, al sacrificio de Jesús en el Calvario, porque Él pagó por nuestros pecados. Cuando pecamos, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y vamos a nuestro Señor Jesucristo. Y le pedimos a Dios que nos perdone. Él es fiel y justo para perdonarnos. Y recobrar esa unidad con el Padre. Para vivir un avivamiento personal. Usted que me escucha hoy, usted que está viendo esta prédica, ¿necesitas un avivamiento espiritual? Ya no como grupo, ¿tú necesitas un avivamiento espiritual? Pues debes buscar a Dios. Orar y clamar a Dios para que haya ese despertar en ti. Pero no simplemente pedirle, tienes que dejar tus pecados, buscar santidad para que Dios te pueda llenar de su espíritu. Porque no basta solo con clamar, tienes que apartarte del pecado, seguir los parámetros que nos dice su palabra, porque aquí hay indicaciones para seguir una vida en santidad. La Iglesia Universal necesita un avivamiento. La Iglesia en esta nación necesita un avivamiento para que sea manifestada la presencia verdadera de Dios y no imitación y no show y no reuniones por reunirse. La Iglesia necesita un avivamiento de Dios para despertar y decirle: el único que merece la gloria es Dios. El único que merece ser dado a los hombres es Dios, no la persona. De volver al culto, como lo dice la palabra de Dios. No es un show, es un culto a Dios. La alabanza cantada, ministrada por instrumentos, es para Dios, no es para las personas. Tenemos que volver otra vez donde el centro sea Dios, en su palabra, en las alabanzas que se cantan, en las oraciones que se dicen. El centro es Dios, no el hombre, no sus necesidades, es Dios. Porque todo es para Él, por Él y con Él, para la gloria de Dios Padre. Amén. Vamos a orar. Póngase en pie, por favor.